Cuando regresé a la casa de mis padres, vi a mis hijos comiendo en el suelo mientras los hijos de mi hermana comían en la mesa. Mi hermana se rió y dijo, «Eso es lo que se merecen», y mis padres asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Así que vendí la casa, y ahora todos duermen en la calle. Me llamo Casey Casey. 6 meses después de que mis padres dejaran a mis hijos comiendo en el suelo como animales callejeros, vendí la misma casa en la que vivían justo debajo de ellos. Mientras estaban parados en la acera viendo a extraños recorrer su amado hogar, solo miré a Michelle y le dije, «Ahora sabes lo que se siente ser dejada atrás». Antes de llevarlos de regreso a cómo comenzó todo esto, díganme, ¿desde dónde están viendo esto? Déjenlo en los comentarios. Y si alguna vez han tenido que establecer un límite con la familia, quiero escuchar su historia también. Hablemos de lo que sucede cuando finalmente dices no más. Era un jueves por la noche, una lluvia de primavera empañaba las ventanas, del tipo que hace que el aire huela a pavimento mojado y viejos arrepentimientos. Estaba parada en la sala de estar de mis padres, conteniendo la respiración como si eso pudiera suavizar el golpe. Mis 2 hijos, Ari, de 8 años, y Leela, de 6, estaban sentados tranquilamente en el sofá, vestidos y listos con sus mochilas. Mi esposo estaba viajando y esta noche yo tenía una cena de negocios que no era opcional. Había estado trabajando durante meses en un acuerdo de asociación que podría cambiar toda mi carrera. Una noche, solo una. Papá, solo necesito que tú y mamá los vigilen por unas horas, dije suavemente, tratando de no sonar desesperada, aunque lo estaba. Regresaré antes de las 10. Probablemente estarán dormidos antes de que tengan que hacer algo. Mi padre, Leonard, se recostó en su sillón reclinable como si le acabara de pedir que cargara bloques de hormigón montaña arriba. «¿Esperas que cuidemos a los mocosos de otra persona?», se burló, sin siquiera levantar la vista del juego en la televisión. Mi mandíbula se apretó. «Son tus nietos, lo cual no los convierte en mi problema», murmuró. Mamá, encaramada en el borde de su sillón con su omnipresente copa de Pinot, dejó escapar un largo suspiro teatral. «Somos demasiado viejos para estas tonterías, Casey. Cuidar niños a nuestra edad. Lo siento, cariño, pero eso no es justo». Ambos tenían poco más de 60 años, jubilados anticipadamente gracias a que una parte de mi salario ayudó a cubrir su hipoteca los últimos años. La ironía dolía. Al otro lado de la habitación, Michelle, mi hermana menor, estaba recostada en el sofá seccional, navegando en su teléfono con un pie metido debajo del otro como si fuera la dueña del lugar. Su tono era empalagosamente dulce cuando habló, pero sus ojos nunca dejaron su pantalla. «¿Por qué no contratas a una niñera como hacemos el resto de nosotros?». La miré tratando de mantener mi voz uniforme. «Porque es de último minuto y sabes lo difícil que es encontrar a alguien en quien confíe». Ella finalmente levantó la vista. «Me suena a mala planificación». Eso fue todo. El latido de mi corazón se aceleró de la forma en que lo hace cuando te das cuenta de que alguien no solo no está dispuesto a ayudar, sino que está disfrutando de tu lucha. Michelle no tenía trabajo. Tenía 3 hijos y una niñera que trabajaba a tiempo completo cortesía de los regalos de jubilación anticipada de nuestros padres. Yo había ayudado a pagar el primer año del cuidado de sus hijos para que pudiera recuperarse. Eso fue hace 4 años. Me volví hacia mis hijos. «Vayan a buscar sus abrigos». Leela me miró con sus grandes ojos marrones, con el pulgar todavía cerca de su boca. «Vamos contigo, mamá». «No, bebé», dije suavemente. «Se quedarán aquí solo por esta noche». «¿Jugará la tía Michelle con nosotros?», preguntó Ari con esperanza. Michelle resopló. «Sí, no, tengo planes». Miré de nuevo a mis padres. «No les estoy pidiendo que los críen. Estoy pidiendo una noche. He mantenido a esta familia durante años. Lo menos que pueden hacer es ayudarme esta vez». Papá no respondió. Mamá tomó otro sorbo de vino. Y Michelle simplemente sonrió con superioridad. Me incliné, besé la suave mejilla de Leela, luego a Ari. «Pórtense bien», susurré, con la garganta apretada. Mientras caminaba hacia la puerta, con las manos temblando, mi madre gritó, «No seas dramática, Casey. Tú elegiste esta vida». Me detuve por un segundo, pero no me di la vuelta. «Sí», dije.
Lo hice. Y estoy a punto de elegir de manera diferente. Afuera, la lluvia había aumentado, fría y cortante. Me deslicé detrás del volante, puse el auto en marcha y no miré atrás. Pero mientras me incorporaba a la autopista hacia el centro, mi corazón se quedó enredado en esa sala de estar, atrapado entre la esperanza de mis hijos y la crueldad de mi familia. Esta noche, iba a cerrar un importante trato comercial. Pero lo que realmente necesitaba era cerrar la puerta a esta dinámica tóxica. Para cuando llegué al carril expreso, el horizonte de la ciudad había comenzado a brillar, una ventana a la vez, iluminándose como luciérnagas. Los edificios del centro siempre se veían hermosos después de la lluvia. Vidrio y concreto bañados en plata, calles resbaladizas reflejando neón en cintas fracturadas. Pero dentro de mi auto, todo lo que veía era rojo. No las luces de freno de adelante, sino ese rojo silencioso y abrasador. El tipo que comienza detrás de tus costillas y sube por tu garganta cuando finalmente has tenido suficiente. Ajusté mi espejo retrovisor y capté mis propios ojos por un segundo. Cansados, afilados, tristes. No pueden cuidar a mis hijos por una noche, murmuré para mí misma, con los dedos apretándose alrededor del volante hasta que mis nudillos palidecieron. Después de todo. No era retórico. Lo dije en voz alta como si tal vez las palabras ayudaran a que tuviera sentido. Como si tal vez todavía esperara que hubiera una versión de mis padres que no se hubiera calcificado completamente en el egoísmo. Pero las matemáticas eran simples. Pagué su segunda hipoteca hace 3 años cuando la pensión de papá se vio afectada. Es temporal, dijeron. Solo hasta que nos recuperemos. Cubrí la deuda de la tarjeta de crédito de Michelle 2 veces. Una vez cuando dejó su trabajo en la boutique de novias para probar algo nuevo. Y una vez cuando su cosa nueva resultó ser un cuidado de la piel de marketing multinivel que abandonó después de 2 meses. Ninguna tarjeta de agradecimiento, ninguna oferta de pago, solo más sentido de derecho. Y aún así seguía apareciendo. Cenas, regalos, cumpleaños, días festivos, cuidar a los hijos de Michelle en un abrir y cerrar de ojos, organizar el día de acción de gracias mientras Michelle traía pasteles comprados en la tienda, y nuestros padres se deshacían en elogios por su ayuda. Pero esta noche, necesitaba ayuda solo una vez. Y de repente, eran demasiado viejos, y mis hijos eran los mocosos de otra persona. Parpadeé contra el ardor en mis ojos. No estaba llorando. Todavía no. Solo esa pesada opresión, como si algo se hubiera encajado en mi pecho y se negara a moverse. El auto se llenó con el suave zumbido de una estación de jazz que no había cambiado en semanas. Dejé que sonara bajo, lo suficiente para quitarle el filo al silencio. Mi GPS marcó el siguiente giro, recordándome que ya casi llegaba. ¿El restaurante? ¿La cena de negocios, verdad? Miré el asiento del pasajero donde mis notas estaban sujetas cuidadosamente en una carpeta de cuero. El acuerdo de asociación que había pasado los últimos 6 meses construyendo. Una fusión de marketing estratégico con una firma del doble de nuestro tamaño, que finalmente pondría a nuestra agencia boutique en el radar nacional. Si esta noche salía bien, conseguiría el puesto de socia principal. Y, sin embargo, todo en lo que podía pensar era en la pequeña voz de Leela preguntando si Michelle jugaría con ellos. Los ojos esperanzados de Ari como si tal vez esta noche fuera el momento en que la abuela dijera que sí. ¿Por qué tenían que preguntar? ¿Por qué ese amor no era automático? El restaurante apareció a la vista, brillando en oro a través del parabrisas manchado por la lluvia. Elegante, pulido, tal como me vestí esta noche. Elegante traje azul marino, aros de oro, los buenos tacones que reservo para reuniones serias e impresiones aún más serias. Entré en el servicio de aparcacoches, entregué las llaves y me paré bajo el toldo por un momento, dejando que el aire de la ciudad enfriara mi rostro. Una respiración profunda, 2, sonríe, Casey, me susurré a mí misma, forzando una sonrisa practicada. Esta noche, no eres una hija. No eres una hermana. Eres la cerradora. Adentro, la calidez del restaurante me envolvió como terciopelo, luces tenues, paneles de madera, el bajo murmullo de conversaciones que costaban más por palabra que la matrícula escolar de mis hijos. Vi a mi director ejecutivo cerca de la entrada de la sala privada, charlando con los socios potenciales.
Me deslicé en el papel sin esfuerzo, saludando a todos, estrechando manos, tejiendo encantó con precisión. Años de experiencia me habían enseñado a compartimentar. Pero incluso mientras la noche fluía, el vino se servía, los cumplidos se intercambiaban, la risa se escenificaba como piezas de un set, me encontré a la deriva. Entre bocados de atún ahí y bromas de sala de juntas, mi mente vagaba de regreso a esa sala de estar. A la forma en que los labios de Michelle se curvaron levemente cuando dijo, mala planificación. A como mi padre ni siquiera levantó la vista del juego. Tú elegiste esta vida, había dicho mi madre. Sí, lo hice. Elegí construir una carrera cuando nadie creía que podía. Elegí la estabilidad incluso cuando significaba noches tardías, culpa y sacrificio. Elegí ser fuerte cuando todo a mi alrededor, especialmente la familia, se sentía frágil y condicional. Pero nunca elegí ser usada. Y tal vez, pensé mientras el camarero retiraba nuestros platos y el trato se inclinaba hacia un sí, tal vez era hora de dejar de permitirles fingir que lo había hecho. Eran casi las 10:30 cuando volví a entrar en el camino de entrada. La luz del porche estaba apagada, las persianas bajadas. Toda la casa parecía que se había ido a dormir hace horas, lo cual, para ser honesta, era lo que esperaba. Tal vez los niños ya estaban arropados, seguros y calientes. Tal vez, a pesar de la tensión, mis padres habían encontrado una pizca de decencia por una noche. Pero en el momento en que crucé la puerta principal, esa frágil esperanza se hizo añicos. El olor me golpeó primero. Pizza de microondas y vino de caja barato. Luego vino el sonido, una risita distante, el tintineo de vasos, el zumbido de la televisión de realidad proveniente de la sala familiar. Colgué mi abrigo en el perchero y di un paso adelante, mis tacones silenciosos sobre la madera gastada. Cuando doblé la esquina hacia el comedor, me congelé. Ari y Leela estaban sentados en el suelo con las piernas cruzadas, su cena extendida sobre platos de papel endebles. Sin manteles individuales, sin sillas, sin servilletas. Sus cajas de jugo estaban a su lado sin abrir. Mientras tanto, a solo unos pies de distancia, los tres hijos de Michelle, Mia, Max y la bebé Nora, estaban sentados en la mesa del comedor, con los platos perfectamente arreglados, servilletas de tela dobladas, pequeños tenedores y cuchillos colocados con precisión. Incluso Nora tenía su plato de niña pequeña asegurado en un asiento elevado, su pequeña mano agarrando una cuchara mientras lanzaba compota de manzana en sus rizos. Michelle descansaba en la cabecera de la mesa, con las piernas cruzadas, una copa de vino tinto a medio llenar en su mano y una satisfacción presumida en sus ojos. Volviste temprano, dijo, sin siquiera molestarse en ocultar su sonrisa. No te preocupes, alimentamos a tus hijos. Mi boca se abrió, luego se cerró. Ari me miró, su voz pequeña. No queríamos causar problemas, mamá. La abuela dijo que no había suficientes sillas. Leela se limpió la boca con el dorso de la mano y agregó, así que dijimos que podíamos sentarnos en el suelo. Está bien. Pero no estaba bien. Me volví lentamente hacia la mesa donde mi madre estaba sentada revolviendo su café descafeinado, con una expresión ilegible. Mi padre cambiaba de canal con el control remoto, con los pies apoyados como si nada estuviera mal. Nadie me miró a los ojos. La copa de vino de Michelle giraba entre sus dedos. Eso es lo que se merecen, dijo a la ligera, como si estuviera comentando sobre el clima. Quizás la próxima vez planifiques mejor. Sentí que las palabras aterrizaban en algún lugar profundo de mi pecho, no como una bofetada, sino como un bisturí. Frío, preciso, diseñado para herir debajo de la superficie. Miré a mis hijos de nuevo. El cabello de Leela estaba encrespado por la estática. Ari tenía una mancha de tomate en su camisa. Ambos estaban sentados cortésmente, demasiado cortésmente, en una casa que acababa de decirles que no eran bienvenidos en la mesa. Y nadie había movido un dedo para detenerlo. Ni mi madre, ni mi padre, ni siquiera la hermana cuyos hijos ahora lamían chocolate, usando cucharas elegantes que yo había comprado la Navidad pasada. No grité. No chillé. En cambio, me arrodillé junto a mis hijos y dije suavemente, vámonos a casa. Ari parpadeó. ¿Pero estamos en casa? No, cariño, dije, apartando el cabello de la frente de Leela. Ya no.
Los ayudé a recoger sus mochilas y chaquetas ligeras. Ninguno de los niños dijo una palabra. Se movieron con el pesado silencio de los niños que sabían instintivamente que algo se había roto esa noche, y no era su culpa. Michelle levantó su copa en un brindis burlón cuando pasé. Gracias por la cena, hermana. Ni siquiera la miré. Mientras acompañaba a mis hijos al aire fresco de la noche, la voz de mi madre me siguió con un tono familiar. Casey, no seas dramática. Pero ya estaba cerrando la puerta. En el auto, Ari susurró, ¿estás enojada con la abuela? No, dije, abrochando el cinturón de seguridad de Leela con manos temblorosas. He terminado de estar enojada. Simplemente he terminado. El viaje a casa fue silencioso. Leela se durmió antes de que llegáramos a la autopista, con el pulgar contra su mejilla. Ari miraba las luces de la ciudad pasar borrosas, con la mirada distante. Entré en nuestro camino de entrada y apagué el motor. Por un momento, simplemente me senté allí mirando la luz del porche que había dejado encendida. El seguro resplandor amarillo calentando el camino hacia la puerta principal. Mis manos temblaban. No de rabia, sino de claridad. Algo había cambiado esta noche. Sutilmente, pero irreversiblemente. Había visto la verdad en esa sala de estar, la elección que mi familia hizo para mostrarles a mis hijos que no eran bienvenidos. La facilidad con la que los humillaron en mi ausencia, y la presumida certeza de que yo, como siempre, lo aceptaría. Pero habían calculado mal. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de ellos, mis hijos. Y les iba a enseñar algo que los hijos de Michelle nunca aprenderían en esa casa. Que no te sientas en el suelo por personas que no harán espacio en la mesa. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por las amplias ventanas de mi oficina en casa. Brillante y casi ofensivamente alegre, como si el universo no acabara de ver a mis hijos cenar en el suelo. Me senté en mi escritorio en pijama de seda, con el café intacto junto a mi teclado. La casa estaba tranquila. Ari y Leela todavía dormían arriba. Por una vez, no me había apresurado a despertarlos. Había avisado que llegaría tarde al trabajo, no porque no pudiera manejar una sala de juntas, sino porque hoy requería algo más frío. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mi panel bancario, 4 cuentas, 2 tarjetas de crédito conjuntas, un acuerdo de giro automático para los servicios públicos de mis padres, una tarjeta secundaria a nombre de Michelle, temporal. Había dicho ella hace 2 años cuando su idea de panadería fracasó. Temporal. Miré los números. Durante años, me había convencido a mí misma de que era generosidad, que yo era la estable, la capaz, la hija que podía cargar con más. Pero anoche aclaró algo doloroso. La generosidad sin respeto es solo permiso para ser usado. Hice clic en la primera tarjeta de crédito. Usuarios autorizados: Leonard Bitcase, Eleanor Bitcase, Michelle Bitcase. Mi mandíbula se tensó. Pasé el cursor sobre la opción Eliminar usuario autorizado. Apareció una ventana de confirmación. ¿Estás segura? Sí, susurré. Clic Leonard eliminado. Clic Eleanor eliminada. Michelle. Me detuve para respirar, luego hice clic. ¿Fue? ¿Siguiente tarjeta? Repetir. Luego navegué a la configuración de pago automático. Electricidad de los padres, cancelada. Internet de los padres, cancelado. Suplemento del seguro de auto de Michelle, cancelado. Cada clic se sentía menos como venganza y más como corrección. Como ajustar algo que había estado inclinado durante años. Para cuando terminé, el café a mi lado se había enfriado. Mi teléfono vibró una vez, 2 veces, luego repetidamente. Ni siquiera tenía que mirar, pero lo hice. Chat grupal familiar. Cenas de domingo. Corazón rojo. Michelle, ¿qué pasó con la tarjeta? Papá, estoy en la farmacia. ¿Está rechazada? Mamá, Casey, ¿es esto un error? Llámame inmediatamente. Michelle, ¿hablas en serio ahora? Otro zumbido. Michelle, estoy literalmente parada aquí con 3 niños y un carrito lleno. Papá, el cajero dice,
autorización insuficiente. Mamá, Casey, esto es humillante. Me recliné lentamente en mi silla. Humillante. La palabra resonó como sentarse en el suelo con un plato de papel. Otro zumbido. Michelle y Casey. Tomé mi teléfono. Por primera vez en años, mis manos no temblaban. Estaban firmes. Escribí con calma, supongo que ahora sabrán lo que es no tener nada servido en la mesa. 3 puntos aparecieron instantáneamente. Michelle, estás loca. Papá, después de todo lo que hemos hecho por ti. Dejé escapar una pequeña risa sin humor. Todo lo que habían hecho por mí. Mamá llamó. La rechacé. Llamó de nuevo, rechazada. Luego vino el mensaje de voz. Casey, cariño, estoy segura de que esto es solo una reacción emocional exagerada. Todos tuvimos una noche tensa. No hay necesidad de atacar financieramente. Por favor, arregla esto inmediatamente. Atacar. Eso fue interesante. No había gritado. No había amenazado. Simplemente había eliminado el acceso al dinero que me pertenecía. Llegó otro mensaje, esta vez de Michelle directamente. Michelle, nos estás castigando por un pequeño arreglo de asientos. ¿Madura? Miré esa frase. Pequeño arreglo de asientos. Eso es lo que ella pensaba que era. Respondí en privado, esto nunca se trató de sillas. Ella respondió casi al instante. Michelle, ¿entonces de qué se trata? No respondí de inmediato. En cambio, me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana. Afuera, nuestra tranquila calle suburbana se veía exactamente igual que ayer. Aspersores haciendo tic-tac, un perro ladrando 2 casas más abajo, un corredor pasando con auriculares. Nada se veía diferente, pero todo lo era. Mi teléfono vibró de nuevo. Papá, has dejado claro tu punto. Reactiva las tarjetas. Dejado claro mi punto. No, esto no era un punto. Esto era un límite. Finalmente respondí en el chat grupal, esto se trató de cómo decidieron que mis hijos estaban por debajo de los suyos. El acceso financiero termina hoy. Si necesitan dinero, tendrán que ganárselo. Silencio. Sin puntos de escritura. Sin indignación inmediata. Solo quietud. Y en ese silencio, algo sutil cambió. Por primera vez, no tenían el control de la narrativa. No podían hacerme sentir culpable con voces alzadas o descartarme con sarcasmo porque el dinero siempre había sido la correa invisible, y yo acababa de cortarla. Arriba, escuché pasos suaves, la puerta de Ari abriéndose. Mamá, llamó con sueño. Bloqueé mi teléfono y cerré la computadora portátil. Sí, bebé. ¿Podemos comer panqueques hoy? Sonreí suavemente. Sí, dije. Absolutamente podemos. Mientras salía de mi oficina hacia la cocina, mi teléfono vibró una última vez. Mamá, necesitamos hablar. Oh, sabía que lo hacíamos. Y esta vez, no iba a ser bajo sus términos. Pasaron 2 días. 2 días de mañanas tranquilas con los niños. 2 días sin responder una sola llamada, ni un mensaje de texto respondido, solo espacio, espacio necesario. Me concentré en las rutinas. Panqueques con demasiadas chispas de chocolate. Caminatas al parque. Las ciudades de Lego de Ari. Los dibujos de princesas de Leela pegados al refrigerador con imanes. No me había dado cuenta de cuánto de mi tiempo había pasado preparándome para la próxima solicitud, el próximo viaje de culpa, la próxima emergencia. Ahora la tranquilidad sabía a oxígeno hasta que el sonido sordo de los neumáticos crujiendo sobre la grava me devolvió a la realidad. Estaba enjuagando platos cuando vi su auto por la ventana. El sedán plateado polvoriento con un faro delantero roto. El que había pagado para reparar 2 veces. El que les dije el año pasado que reemplazaran antes de que se volviera inseguro. No lo habían hecho. Me sequé las manos y salí al porche antes de que el motor siquiera se apagara. Mis padres salieron del auto en segundos.
Mamá se ajustó sus gafas de sol demasiado grandes como si estuviera subiendo a un escenario. Papá cerró la puerta un poco más fuerte de lo necesario. Y Michelle venía detrás de ellos con leggings negros y una sudadera con capucha rosa pálido, brazos cruzados, mandíbula tensa. Ninguno de ellos parecía inseguro. Parecían con derecho. Casey, comenzó mamá con esa mezcla ensayada de dolor y autoridad. ¿Qué demonios está pasando? Creo que sabes que has bloqueado a toda tu familia por nada. Nada, repetí lentamente. Michelle puso los ojos en blanco. Oh, por favor, no actúes como si tus hijos estuvieran traumatizados. Comieron pizza en una alfombra. Mis hijos comen en el suelo todo el tiempo. Tienes una casa con 4 salas de estar, Michelle, dije con voz uniforme. No finjas que esto fue casual. Les ofrecí sillas, espetó ella. Después de que los tuyos ya estaban sentados y servidos, pregunté, mi voz tranquila, controlada. Después de que los viste dudar porque no querían pedir ser tratados igual. Papá dio un paso adelante. Creemos que estás sacando esto totalmente de proporción. Cortar las tarjetas de crédito, cancelar los pagos automáticos. Eso no es solo infantil, Casey. Es cruel. Cruel, dije, con una amargura lenta subiendo por mi garganta. Cruel es ver a mis hijos sentarse en un piso de madera dura mientras todos ustedes fingían que no merecían algo mejor. No estaban heridos, insistió Michelle. Estaban callados, corregí. Diferencia. Mamá cambió su peso, claramente intentando una nueva táctica. Siempre has tenido un don para el drama, cariño. Dejas que tus emociones se desborden, y ahora estás castigando a todos por algún ego herido. Sostuve su mirada. Esto nunca se trató de mi ego. Se trató de dignidad. Y en el momento en que decidieron que mis hijos no merecían un asiento en su mesa, perdieron el suyo. Por primera vez, hubo un parpadeo detrás de sus ojos. No remordimiento, sino sorpresa. Como si no hubiera esperado que fuera tan firme. Papá se pasó una mano por la cara. No quisimos enviar un mensaje. Pero lo hicieron, interrumpí fuerte y claro. Michelle levantó los brazos. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente nos congelas? Actúas como si fuéramos extraños. No, dije. Estoy actuando como alguien que finalmente está despierta. La voz de mamá se endureció. Vas a arruinar esta dinámica familiar por un berrinche. ¿Te refieres a la dinámica en la que pago por la vida de todos, no recibo nada a cambio y sonrío mientras humillan a mis hijos? Eso no es justo, comenzó Michelle. No, dije, interrumpiéndola de nuevo. Lo que no es justo es el hecho de que he pagado tu deuda de crédito 2 veces, y todavía te burlas como si te debiera algo. Lo que no es justo es que mis hijos sean tratados como extraños en una casa donde alguna vez pagué la hipoteca. El viento se levantó ligeramente, haciendo crujir el borde del felpudo bajo mis pies. Por un segundo, nadie habló. Entonces mamá dio un paso adelante, su voz baja, casi suave. Somos familia, Casey. No dejes que esto se salga de control. Me crucé de brazos. Entonces tal vez deberían haber actuado como tal. La cara de Michelle se sonrojó. Así que eso es todo. Crees que eres mejor que nosotros porque tienes un gran trabajo y un título elegante. Siempre te encantó ser la mártir. La miré por un largo momento. No, Michelle. Me encantaba creer que algún día me tratarías como a tu igual. Eso la calló. Detrás de ella, papá miró hacia la casa. ¿Están los niños en casa? No, dije. Y no los invitaría a pasar incluso si lo estuvieran. Otro momento de silencio. Mamá se enderezó las gafas de sol de nuevo. Vinimos aquí para arreglar las cosas, pero si vas a ser hostil. Vinieron aquí para reclamar el control, dije fríamente. No para disculparse. Y con eso, retrocedí hacia la puerta. Tienen nombres, ¿saben? Agregué con la mano en el pomo. Ari, Leela. Traten de recordarlos la próxima vez que sirvan la cena. Luego cerré la puerta. No la golpeé. ¿Cerrada? ¿Limpia?
Final. Controlada. Detrás de ella, no lloré. Respiré. Y en ese aliento, sentí algo cambiar de nuevo. No rabia, no dolor, sino algo más tranquilo. Poder. Era una tranquila tarde de miércoles cuando abrí mi carpeta de finanzas y pasé a la pestaña final. Primas de seguros. Una pequeña nota adhesiva amarilla todavía estaba pegada en la parte superior de la página. Gracias de nuevo por hacer esto por mí. Me haré cargo el próximo trimestre. Promesa. La letra de Michelle. Corazones cursivos sobre sus ojos. Ese próximo trimestre había ido y venido casi 9 veces ahora. Miré la página por un largo momento, escuchando el sonido del lavavajillas y el sonido de Leela riendo arriba. Luego levanté el teléfono. Hola, soy Casey Bitcase. Me gustaría cancelar la póliza de salud de dependiente de un miembro de la familia. La mujer al otro lado confirmó mi identidad y comenzó a hacer clic. ¿Puede confirmar el nombre del titular de la póliza? Michelle Bitcase. Otra pausa. ¿Y su relación con el titular de la póliza? Respondí rotundamente. Hermana, expatrocinadora financiera. Ella no pidió más. Simplemente procesó la cancelación con la misma eficiencia enérgica que siempre había admirado en las personas administrativas. Vi la cuenta actualizarse. El banner de confirmación final apareció en la pantalla. Plan de dependiente terminado. Eso fue todo. Sin fanfarria, sin lío, solo una partida eliminada. Ninguna parte de mí se sintió triunfante, solo limpia. Una semana después, alrededor de las 6:30 de la tarde, estaba doblando la ropa en el sofá mientras Ari discutía con Leela sobre quién elegía la película. Mi teléfono vibró. Michelle. Lo ignoré. Luego vibró de nuevo. Un mensaje de texto esta vez. Michelle, cancelaste mi seguro. Sin saludo, sin puntuación, sin reconocimiento del silencio que ella misma había creado. Otro mensaje de texto siguió segundos después. Michelle, estoy en atención de urgencia. Me acaban de decir que mi cobertura no está activa. La enfermera me miró como si los estuviera estafando. ¿Qué demonios? Miré el mensaje, luego respondí con calma, dijiste que te harías cargo hace 9 trimestres. Michelle, tuve un ataque de pánico. Se niegan a atenderme a menos que pague por adelantado. Tuve que poner $400 en la tarjeta de Trevor. Siguió otro mensaje. Michelle, ¿qué clase de persona le hace esto a su propia hermana? No respondí. Simplemente me desplacé por las pestañas de mi navegador hasta encontrar la que había abierto antes. Una pequeña boutique local estaba contratando. Una coordinadora de recepción, horario flexible, beneficios decentes, a poca distancia de la casa de Michelle. Hice una captura de pantalla del anuncio y la adjunté a mi respuesta. Será mejor que encuentres un trabajo. Ella lo leyó al instante, esos pequeños recibos de entregado y leído parpadeando hacia mí como faros. Sin respuesta. Me recosté en el sofá, doblando el último par de calcetines pequeños y escuchando el sonido de los niños acomodándose para la noche de cine. No había satisfacción en saber que había sido avergonzada. Solo había un cambio en el equilibrio, una corrección largamente esperada a un sistema que había estado torcido desde el principio. Y a diferencia de Michelle, no lo había hecho en público. Ella lo había sentido en las frías luces fluorescentes de un formulario de admisión de atención de urgencia, y en el silencio que siguió. A la mañana siguiente, me desperté con 3 llamadas perdidas, 5 mensajes de texto de compañeros de trabajo que nunca envían mensajes fuera del horario de oficina, y una captura de pantalla de malla sin mensaje, solo la imagen. La cara de Michelle, manchada de lágrimas, ojos rojos, labios haciendo pucheros lo suficiente para gritar vulnerable. Y en la leyenda a continuación, cuando tu propia familia te traiciona, corazón roto, algunas heridas no sangran, solo magullan tu alma para siempre. La familia se supone que significa algo. Algunas personas no tienen corazón. Solo necesitaba ayuda. Ya había docenas de comentarios. No te mereces esto, chica. Mantente fuerte. Dios mío, ¿quién le haría eso a su propia hermana? Avísame si necesitas algo, reina.
No estás sola. Ni una sola persona pidió contexto. Nadie mencionó las tarjetas de crédito impagas, el cuidado de niños gratuito, la vida sin pagar alquiler, o el hecho de que la había sacado de más incendios financieros de los que podía contar. Michelle sabía exactamente lo que estaba haciendo, y sabía que era mejor no etiquetarme. Miré la pantalla por un momento, luego dejé el teléfono boca abajo y caminé hacia la ventana. Era un día hermoso, el tipo de mañana que olía a hierba recién cortada y comienzos limpios. La luz se deslizaba por los pisos de madera como una marea cálida. Y justo más allá de la ventana, estacionado en mi camino de entrada, había un Lexus con un imán de Remax en el costado. Justo a tiempo. Casey, llamó la mujer mientras abría la puerta. «Guau, me encanta lo que has hecho con este lugar. Todavía huele a madera nueva. No puedo creer que nunca hayan renovado el suyo». Su nombre era Harper. Mediados de los 40, sonrisa rápida, apretón de manos firme. La había conocido en una jornada de puertas abiertas el otoño pasado y guardé su tarjeta por si acaso. El tipo de por si acaso en el que nunca creí que actuaría. La guié por la casa con una energía tranquila y eficiente. La cocina era exactamente como la recordaba de la infancia. Gabinetes de imitación de roble, mostradores desordenados, el mismo estante de especias torcido que papá nunca arregló. Pero esta vez, no me sentí pequeña en ella. Harper sacó el paquete de listado. «Entonces, eres copropietaria legal de la propiedad». Asentí. Después de que los ayudé a evitar la ejecución hipotecaria hace 6 años, me agregaron a la escritura, un acuerdo de propiedad conjunta. Nunca se molestaron en refinanciar. Inteligente, dijo con una media sonrisa. Para ti, quiero decir, la mayoría de la gente no pensaría en el futuro así. No respondí. Simplemente caminé hacia el mostrador de la isla, aparté un viejo folleto de comestibles y toqué el espacio junto al acuerdo de listado. «Es hora». Ella deslizó los papeles hacia adelante. «Solo firma aquí, y programaremos las fotos y la caja de seguridad. Estimaría una venta a valor total de mercado dentro de 3 semanas como máximo». «Listémosla agresivamente», dije. «Por debajo del mercado, quiero atención». Harper hizo una pausa. «¿Estás segura?» Miré alrededor. El pasillo donde aprendí a caminar. El comedor donde me dijeron que dejara brillar a Michelle durante cada brindis de cumpleaños. La sala donde me senté una nochebuena, excluida de la foto grupal porque estorbaba. «Estoy segura». Mientras firmaba los papeles, casi podía escucharlo. No un sonido exactamente, sino el clic interno de algo que finalmente encajaba en su lugar. No se trataba de dinero. Se trataba de influencia y legado. El suyo se construyó sobre mi silencio. El mío estaba a punto de construirse sobre algo completamente diferente. ¿Verdad? Esa tarde, Michelle publicó un seguimiento, una foto en blanco y negro de ella abrazando a Nora, con la leyenda, «Protegeré a mis hijos de la toxicidad a cualquier costo». Mientras tanto, yo estaba programando un fotógrafo para tomar tomas de gran angular de la propiedad que ella todavía creía que sería su herencia. Ella no tenía idea de que el suelo debajo de ella ya se estaba moviendo, pero pronto lo sabría. 3 días después, me paré al otro lado de la calle, con café en mano, y vi el letrero de se vende hundirse en el jardín delantero como un clavo final en un ataúd de tamaño familiar. Era temprano, justo después de las 8 de la mañana, y el vecindario comenzaba a moverse. Los aspersores se encendieron. Una mujer en leggings paseaba a su labradoodle. Un par de autos salieron de los caminos de entrada dirigiéndose hacia las escuelas y los traslados al trabajo. El asistente de Harper saludó mientras clavaba el letrero de madera. Letras blancas nítidas declarando la verdad en rojo negrita. Disponible. Se sentía limpio, como si finalmente se hubiera abierto una ventana en una habitación que había olido a negación durante demasiado tiempo. Me di la vuelta para irme satisfecha. Pero no llegué al final de la cuadra antes de que el primer correo electrónico llegara a mi bandeja de entrada. Asunto: cesa esta locura. No tuve que leer el nombre del remitente para saber quién era. Lo abrí de todos modos. Casey, estamos absolutamente horrorizados por tu comportamiento. Vender esta casa, el legado de nuestra familia,
sin una discusión adecuada no solo es cruel. Puede ser ilegal. Estamos hablando con un abogado y explorando opciones para eliminar tu nombre de la escritura si tu estado mental continúa deteriorándose. Necesitas ayuda. Ayuda emocional. Así no es como se comportan las personas sanas. Si te queda algo de dignidad, quita ese letrero antes de que empeores esto. Mamá. No hubo amor. No hubo un por favor habla con nosotros. Solo acusaciones y proyección. Regalo envuelto en derecho. Lo marqué como no leído y lo archivé en una carpeta que ya había nombrado. Guerra emocional. Ni siquiera estuve en casa 20 minutos antes de que comenzaran los gritos. Escuché la conmoción desde la cocina, gritos resonando en el pavimento, pasos golpeando mi jardín delantero. Abrí la puerta lentamente preparándome. Michelle estaba parada en el borde de mi camino de entrada con pantalones deportivos y una cola de caballo torcida, la rabia prácticamente saliendo de su piel. Parecía salvaje, con los ojos desorbitados, el pecho agitado. ¿Crees que puedes simplemente borrar a la gente?, chilló. ¿Es esta tu gran fantasía de venganza? ¿Poner un letrero y lavarte las manos de todo? Su voz se escuchaba fuerte. Algunos vecinos se asomaron a través de las persianas. Una pareja mayor, 2 casas más abajo, se detuvo en su caminata matutina, susurrando mientras pasaban. Vete a casa, Michelle, dije rotundamente. Ella irrumpió más cerca. Esa casa se suponía que era la red de seguridad de nuestra familia. ¿Crees que venderla te hace justa o algo así? ¿Te hace mejor que el resto de nosotros? No me inmuté. No, pero me hace libre. Su boca se abrió por un segundo, como si no hubiera esperado que yo realmente fuera la dueña. Detrás de ella, vi a nuestro padre marchando por la acera, sin aliento y con la cara roja. Será mejor que pienses cuidadosamente en lo que estás haciendo, Casey. Estás saboteando tu propio futuro. Nadie te querrá después de esto. Sin pareja, sin hijos. Estás quemando cada puente que tienes. Lo miré por un largo y duro segundo. Luego salí al porche. Tenía 8 años la primera vez que me dijiste que era egoísta por no dejar que Michelle tuviera mi muñeca nueva, dije. 12 cuando me dijiste que necesitaba mantener la paz porque ella era más emocional. 17 cuando me culpaste por faltar a la escuela. Y 31 cuando dejaste que humillara a mis hijos y no dijiste nada. Mi voz no se elevó, ni una sola vez. ¿Quieres hablar de puentes?, pregunté. Porque los únicos que construí fueron de un solo sentido y ustedes fueron los que caminaron sobre mí. Parecía atónito. No culpable, solo sorprendido de que hubiera llevado la cuenta. Michelle abrió la boca de nuevo, pero la interrumpí. Puedes gritar, dije. Puedes hacer berrinches. Puedes descartarme con cada primo, vecino y extraño en internet, pero nada de eso cambia la escritura. Saqué una copia del acuerdo de listado de detrás de la puerta y la levanté. Mi nombre está en la casa. Mi nombre está en la venta. Y a menos que aparezcan con el dinero para comprar mi parte, esto está sucediendo. Al otro lado de la calle, la puerta principal de un vecino se abrió con un crujido. Una adolescente salió, con el teléfono inclinado discretamente hacia nosotros. Michelle se dio cuenta. Dios mío, siseó. Has hecho un espectáculo de esto. Estás arruinando nuestra reputación. Le di la más mínima sonrisa. Eso sucedió en el momento en que dejaste a mis hijos en el suelo y le diste un festín a los tuyos. Luego volví a entrar y cerré la puerta. No la golpeé. No la cerré con llave. No necesitaba hacerlo porque la próxima vez que pisaran mi propiedad, tendrían 30 días o menos. Y esta vez, no sería yo quien limpiara el desastre. Pasaron 3 días en un silencio frágil. No más explosiones públicas. No más correos electrónicos llenos de culpa o hashtags convertidos en armas en mi dirección. Era como si alguien hubiera puesto en silencio a toda la familia, pero sabía que el próximo golpe ya estaba en movimiento, y no llegó en forma de gritos. Llegó en un grueso sobre blanco, entregado a mano por mensajero a la casa de los Bitcase justo después del mediodía. Se solicita servicio de devolución, aviso de desalojo /diagonal opción de compra.
Él sobrellevaba todo el peso formal de la verdad que había estado cargando durante años. Poseía un tercio de esa casa, y ya no la quería. Adentro había un aviso de desalojo certificado, una oferta simple. Comprar mi parte al valor de mercado o desalojar las instalaciones dentro de los 30 días. No incluí una carta, ninguna explicación, ninguna emoción, solo las matemáticas. Las matemáticas siempre fueron lo que les importaba. De todos modos, esa noche, la casa al otro lado de la ciudad, mi antiguo hogar de la infancia, se veía casi normal desde el exterior. Luz del porche encendida, puerta del garaje cerrada. Pero adentro, algo había cambiado. Los hijos de Michelle estaban callados. Sin música de TikTok sonando desde sus teléfonos. Sin gritos sobre los controladores de juegos. Los vecinos no habrían sabido que algo andaba mal, pero yo sí. Maya pasó por la casa alrededor de las 8 de la tarde de regreso del trabajo y me envió un mensaje de texto. Todas las luces están encendidas, pero no hay nadie en la sala del frente. Parece un funeral. Esa imagen se quedó conmigo. Adentro, imaginé a mi madre sentada con la espalda rígida en su sillón, leyendo la carta con los labios fruncidos en silenciosa incredulidad. Mi padre caminando con la cara roja, su voz elevándose antes de caer de nuevo, incapaz de encontrar una solución que pudiera traer a la existencia a gritos. Y Michelle, la puerta de Michelle estaba cerrada con llave. El único sonido de su habitación, el ocasional sollozo ahogado, no performativo por una vez, no fuerte, simplemente real. Era el sonido de alguien dándose cuenta de que la red de seguridad no estaba hecha de cuerda, sino de papel, frágil, inflamable, el tipo de sollozo que surge cuando el mundo ya no se doblega ante ti. Nadie me llamó esa noche, ni siquiera para insultarme, ni siquiera para fingir claridad. Creo que eso les asustó más que cualquier otra cosa, la tranquilidad. Durante años, habían controlado la narrativa. Si lloraba, era dramática. Si discutía, era difícil. Si perdonaba demasiado rápido, era su felpudo. Pero ahora, no dije nada. Y el silencio, como resulta, es un maestro poderoso. Michelle no publicó esa noche. Sin historias lacrimógenas filtradas en blanco y negro, sin leyendas crípticas o capturas de pantalla de textos fuera de contexto buscando lástima. Desapareció de su escenario digital por completo. La bandeja de entrada que una vez se desbordó con mensajes llenos de culpa se quedó quieta. Y aunque nadie se atrevió a enviarme mensajes de texto de nuevo, casi podía sentir sus pensamientos construyéndose. ¿Y si realmente sigue adelante con esto? ¿Y si no retrocede esta vez? A la mañana siguiente, recibí una alerta de la plataforma de listado. Nuevo interés. 4 búsquedas guardadas para la propiedad de los Bitcase. Los compradores estaban circulando y la casa, una vez considerada intocable, ahora era solo inventario. Miré el mensaje en mi pantalla por un largo momento, mi café intacto a mi lado. Todo lo que tomaría era una firma. Una oferta final, y entonces estarían fuera. A menos, por supuesto, que tomaran la otra opción, la más difícil, la impensable. Disculparse, pero los conocía. Esa palabra, se les atascaría en la garganta como vidrio. El sol de la mañana era duro, implacable, casi teatral mientras se derramaba sobre el césped de la casa de los Bitcase. Mi madre solía llamarlo la hora dorada cuando la luz hacía que todo pareciera suave y cálido, pero no había nada cálido en esto. Hoy era un día de exhibición. Harper había alineado 5 visitas consecutivas con compradores precalificados. El tipo que usaba zapatos lustrados y preguntaba sobre distritos escolares y aislamiento del techo. El tipo que no sabía ni le importaban los legados familiares, los muebles generacionales o el eco de viejas canciones de cumpleaños que alguna vez llenaron estas paredes. Querían pies cuadrados y líneas limpias. Querían lo que mi familia siempre había dado por sentado. El letrero de Se vende estaba orgulloso, ahora con una pancarta roja brillante demostrando hoy dónde ando debajo de él. Harper llegó primero, saludándome con su habitual profesionalismo alegre, tableta en mano, tacones haciendo clic en el camino de entrada como un reloj. Y luego vinieron, no los compradores, ellos. Michelle, mis padres y sus 3 hijos, todos parados en la acera del frente como refugiados de una vida que todavía no creían que estuviera terminando.
Mi padre tenía los brazos cruzados, los ojos entrecerrados. Mi madre usaba gafas de sol demasiado grandes que no lograban ocultar la mandíbula apretada debajo de ellas. Michelle. Bueno, Michelle parecía una mujer deshaciéndose en tiempo real. Su delineador de ojos manchado, su sudadera con capucha sobre la cabeza como un escudo. No hablaron al principio. Solo miraron. Miraron mientras Harper abría la puerta principal. Miraron mientras caminaba junto a ella, con el portapapeles en la mano, fría como el vidrio. La primera familia llegó, una pareja joven, ambos consultores tecnológicos, bebé en un portabebés. La cara de Michelle se contrajo cuando pasaron junto a ella en la pasarela, fingiendo cortésmente no notar a la familia que persistía en la acera como fantasmas. Después de la segunda visita, Michelle se rompió. Marchó por la pasarela con sandalias finas en desesperación, su voz quebrándose incluso antes de llegar al porche. «No harías esto realmente», se atragantó, con los ojos desorbitados. «Casey, vamos. Estás probando tu punto. Está bien, ganas. Nos has castigado lo suficiente». No me inmuté. No me ablandé. En cambio, la miré. Rímel manchado. Mangas tiradas sobre sus manos como una niña y dejé que el silencio se extendiera el tiempo suficiente para hacerla retorcerse. Entonces hablé, mi voz baja y nivelada. «Dejaste a mis hijos en el suelo». Ella parpadeó. «Estaba en el trabajo tratando de construir algo, y tú, mi hermana, te sentaste mientras mis hijos eran humillados por ser míos. Viste que sucediera». Su boca se abrió y luego se cerró. «Y ahora», continué, mirando detrás de ella hacia el parche de hierba quemada por el sol que todos habían reclamado como su terreno matutino. «Estás en la tierra». Michelle se volvió como para apelar a nuestros padres, pero ninguno dio un paso adelante. Mi madre miró fijamente sus zapatos. Mi padre cambió su peso, pero no dijo nada. «Has dejado claro tu punto», susurró Michelle. «¿Qué se supone que debemos hacer?» «Averíguenlo», respondí. Como siempre tuve que hacerlo yo. Otro auto entró en el camino de entrada. Una mujer de mediana edad con un blazer a medida salió, estrechando la mano de Harper. La voz de Michelle bajó. «Hay niños aquí, Casey». «¿Los míos?» Incliné la cabeza. Deberías haber pensado en eso antes de decidir que los míos no importaban. Eso aterrizó. Lo vi en la forma en que sus hombros se hundieron. La forma en que sus manos se contrajeron a sus costados como si estuvieran buscando algo, dignidad tal vez o la ventaja con la que siempre había contado tener. Pero esa mano se había ido. Y la casa detrás de nosotras. Ya no era un hogar. Era inventario de propiedad. Un recordatorio tangible de que no necesitaba venganza que gritara. Solo necesitaba una que dejara un rastro de papel. Mientras Michelle retrocedía hacia el césped, Harper se inclinó y murmuró. «El próximo comprador está listo. Debería guiarlos a través de las habitaciones». «Absolutamente», dije. Miré la casa una última vez. La pintura todavía estaba astillada en la barandilla del porche. La cortina en la ventana delantera todavía colgaba ligeramente torcida. Mi papá nunca arregló eso incluso cuando me ofrecí. No creía en el esfuerzo hasta que llegaban las consecuencias. Bueno, habían llegado, y estaban justo a tiempo. Ocurrió justo antes del mediodía. Los camiones llegaron sin previo aviso, al menos no para ellos. Pero yo había programado todo meticulosamente hasta la hora. 2 equipos de mudanza, 3 hombres fuertes cada uno, pagados por mí, por supuesto, no porque les estuviera haciendo un favor, porque quería que se hiciera rápido, limpio, público, el tipo de espectáculo que nunca podrían tergiversar. Los vecinos salieron primero, fingiendo revisar su correo o pasear a sus perros. Curiosidad suburbana disfrazada de rutina. Se quedaron en los bordes de los caminos de entrada, observando con silenciosa incredulidad mientras caja tras caja era sacada de la casa de los Bitcase. Un sofá de 2 plazas floral, 3 contenedores rotos de juguetes para niños. La cómoda antigua que mi abuela alguna vez llamó su orgullo. Todo alineado como una venta de patrimonio, pero nadie estaba comprando.
Michelle se sentó en los escalones delanteros, con la cara manchada de lágrimas, su teléfono inerte en su mano. Su hijo mayor, Max, hacía preguntas que ella no podía responder. Los dos más pequeños simplemente se aferraban a sus piernas, con los ojos muy abiertos y confundidos. Mi padre caminaba por el césped con la cara roja y murmurando por lo bajo, ocasionalmente ladrando a los encargados de la mudanza como si todavía tuviera autoridad. No la tenía, y lo sabía. Casey, llamó, irrumpiendo hacia mí mientras estaba parada junto a Harper cerca de la camioneta de mudanzas. Esto es excesivo. Podrías haber manejado esto en privado, en silencio. Tú también podrías haberlo hecho, dije sin mirarlo. Somos familia, escupió. Sonreí levemente. Eso nunca te impidió dejar a mis hijos en el suelo. Abrió la boca, alguna defensa cargada y lista. Pero me di la vuelta antes de que pudiera lanzarla. No necesitaba escucharla. Lo había escuchado todo antes. Cada excusa, cada reencuadre, cada intento retorcido de convertirme en la villana en una historia que escribieron con sus propias manos. Hoy, no era su hija. Era la dueña de la propiedad. Al atardecer, los camiones de mudanza se habían ido. El césped estaba lleno de cajas. Dos tristes tiendas de campaña instaladas torpemente cerca de la acera. Refugio temporal que Michelle le había rogado a mi padre que instalara cuando se dieron cuenta de que su reserva de motel se cayó. Algo sobre una tarjeta rechazada. No pedí detalles. Dejen que se sienten en ese silencio. Dejen que los mismos vecinos que solían beber vino con mi madre ahora susurren sobre cómo la familia Bitcase había caído en tiempos difíciles. Dejen que los niños de esta calle, que solían saludar al abuelo Leonard, lo vean desempacar Tupperware de una caja de leche como cualquier otro inquilino que pensó que las reglas no se aplicaban. Al anochecer, pasé lentamente en el auto. Ventanas abajo. Michelle levantó la vista del césped cuando pasé, su rostro iluminado por el tenue resplandor de una farola. No gritó esta vez. No suplicó. Ella solo miró. Tal vez ahora entendía. No había venido por sus hijos. Había venido a defender a los míos. Era una tranquila mañana de martes cuando llegó el golpe. Suave, vacilante, casi como si la persona del otro lado no estuviera segura de merecer estar allí. Abrí la puerta y encontré a Michelle parada en mi porche, sola. Sin niños aferrados a sus piernas, sin teléfono celular presionado dramáticamente contra su mejilla. Sin audiencia, sin actuación, solo Michelle, con los ojos hinchados, la sudadera con capucha subida de nuevo como un mecanismo de defensa que hacía tiempo que había superado. Y por primera vez en mucho tiempo, no parecía una amenaza. Parecía alguien a quien se le había acabado la lucha. ¿Puedo entrar?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Asentí una vez y me hice a un lado. Entró lentamente, mirando alrededor como si la casa pudiera morderla. Nos paramos en la cocina como dos mujeres que no se habían conocido la mayor parte de sus vidas, extrañas en una casa construida sobre lazos de sangre. No vine a discutir, dijo en voz baja. No estoy aquí para arreglar nada. Solo quería decir algo sin todos los demás alrededor. Hice un gesto hacia la mesa. Siéntate. ¿Lo hizo? Nos serví café a ambas. El silencio se extendió entre nosotras, no pesado esta vez, sino cauteloso como si necesitara ser ganado. Ella tomó la taza con ambas manos, mirándola como si pudiera decirle qué decir. Luego me miró, con la voz áspera pero firme. Tenías razón. No reaccioné, solo esperé. Siempre sentí que tenía algo que demostrar. Como si no tomara, desaparecería. Mamá y papá nunca lo dijeron en voz alta. Pero ambas sabíamos quién recibía los aplausos en esa casa. A quién se le permitía ser ruidosa. A quién defendían incluso cuando estaba equivocada. Tragó saliva con fuerza. Me construyeron de esa manera. Pero no tenía que quedarme de esa manera. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ella miró su taza de nuevo. No se trata solo de la casa o el dinero. Ni siquiera sé si merezco pedir algo en este momento. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Lo que hicimos, lo que hice.
Aún así, no dije nada. No porque no le creyera, sino porque quería que el silencio se extendiera lo suficiente para probar si se quedaría en él conmigo. ¿Lo hizo? Finalmente, hablé. La venta de la casa está en pausa. Su cabeza se levantó de golpe. Pero solo porque esto se sintió real, dije suavemente. Y he tenido muchas disculpas falsas. No obtienes un pase por llorar, pero obtienes una oportunidad si te mantienes honesta. Las lágrimas brotaron de sus ojos de nuevo, pero esta vez no trató de ocultarlas. Me levanté y saqué un pañuelo del mostrador, lo puse frente a ella. Michelle, dije suavemente. No quiero que ruegues. Quiero que cambies. Lo estoy intentando, susurró. Por ellos, agregué. Por tus hijos, asintió. Un solo movimiento que se sintió más sólido que cualquier párrafo que pudiera haberme dado. Nos sentamos allí por un rato, bebiendo café tibio en una casa que por una vez no se sentía como un campo de batalla. Tal vez no volvería a ser un hogar, pero ya no era la guerra. 6 meses después, la casa de los Bitcase se ve diferente. No más grande, no más elegante, solo más ligera. La hiedra ha sido recortada. El porche finalmente pintado. Esa cortina torcida en la ventana delantera reemplazada. Leela eligió las nuevas, amarillas con pequeños girasoles. Dijo que parecían secretos felices. Adentro, las cosas habían cambiado de formas más silenciosas. Michelle encontró un trabajo de medio tiempo en la recepción de una clínica pediátrica. Nada llamativo, pero fichaba, pagaba su parte, empacaba los almuerzos de sus hijos ella misma. No se quejaba cuando las cosas estaban apretadas. No hacía pucheros cuando la responsabilidad se sentía pesada. La llevaba finalmente. Mis padres todavía vivían arriba, pero la dinámica de poder que una vez gobernó la casa se había derrumbado. No hubo más comentarios indirectos sobre ser dramática. No más sonrisas burlonas pasadas en la mesa de la cena porque ahora teníamos reglas, reales. En una cálida noche de viernes, llamé a todos a la mesa. Los hijos de Michelle, los míos, incluso mamá y papá, todos sentados codo con codo alrededor de platos que no combinaban. No era elegante, pero era igual. Nuevas reglas, dije, vertiendo agua en el último vaso. Nadie habló. Solo esperaron. 1. Cada niño come en la mesa cada vez. Sin excepciones. Leela sonrió. Max asintió solemnemente. 2. Si alguien necesita ayuda, preguntamos. No esperamos, y nunca asumimos. Los ojos de Michelle bajaron ligeramente. No discutió. Y 3, dije, dejando la jarra. Nadie se queda callado cuando algo está mal. Ya no. La mesa estuvo quieta por un momento hasta que Ari levantó la mano inseguro. ¿Y si no es un gran mal?, preguntó. Solo un poco mal. Entonces hablamos suavemente, dije. Pero aún así hablamos. Alrededor de esa mesa, por primera vez en años, vi lo que se podía construir, no desde la culpa o el silencio, sino desde la elección. Y eso era paz. Ese fue el final de la historia. Sigo pensando en el momento en que Michelle decidió aparecer sola sin excusas o una audiencia y admitir que estaba equivocada. ¿Creen que hizo lo correcto al finalmente asumir la responsabilidad? ¿O alguna vez han hecho algo similar para reparar una relación? Cuéntenme en los comentarios. Y si esta historia significó algo para ustedes, por favor denle me gusta y suscríbanse para no perderse la próxima.